Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Sean todos bienvenidos a este lugar en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar una estrofa del canto 232 para dar inicio a este servicio. En simplicidad. Elohim se ha escondido. Él se llama Antonio Aguillón, atentamente nuestro hermano Douglas Vázquez. Amén. Estaremos orando al Señor y llevando esta petición a Él. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, una vez más nos acercamos durante su divina presencia, Señor, en este lugar, dándole las gracias, Señor, porque usted nos ha guardado desde este día hasta este momento, Señor. Solamente a esos santos poderes que nos ha guardado y nos permite, Señor, una nueva oportunidad de poder estar congregados adorando su santo y bendito nombre, Señor. Rogamos que sea su Espíritu Santo dejándose sentir en medio nuestro en esta tarde, sea el invitado de honor, Señor, a esta reunión, y que podamos crear esa atmósfera santa en nuestros hijos que van a orar en esta tarde, Señor. Un servicio especial, un servicio de oración, en el cual también se colocan cada necesidad de ellos, Señor. No venimos, Señor, a pedir a aquel que suple todas las necesidades. Sabemos que usted es el proveedor de todo, Señor. Hay sanidad, Señor. Usted hay poder, Señor, para cualquier falta, Señor. Padre, no importa, Señor, si venimos de la manera correcta, Señor, usted inclinará esos oídos a esa petición, a ese corazón rendido que viene ante su presencia. Rogamos que sea usted bendiciendo este servicio, Señor, y que todo lo que hagamos sea para su gloria y su honor. Bendiga los cantos que nos disponemos a entonar, que todo lo que hagamos sea para su gloria, Señor. Así que dejamos este servicio en sus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así también tenemos esta necesidad de nuestro hermano Douglas, él pide bendición, Señor, por ese amigo, Señor, que está en angustia, Padre, no sabemos por las tribulaciones, problemas o dificultades que pueda estar pasando, pero sí sabemos de que usted es el proveedor. Amén, Señor.
Padre, y no importa la necesidad que Él pudiera estar, Señor, rogamos que sea su mano santa, Señor, sobre Él, y que pueda salir de esos problemas o dificultades que Él puede encontrar, Señor. Colocamos esta petición delante de su presencia, Señor, con su mano y bendición pedimos por Él, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Mientras seguimos adorando al Señor. 244 profecías cumplidas. El día pasado, la tarde ya se fue, el astro de la luna perdió ya su poder, y una luz gloriosa comienza a descender.
Señor, le bendiga. Amoroso Señor Jesús, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por permitirnos ser parte de esta bendición, Señor, que nos concede poder ver la luz en este tiempo de tarde. Muchas gracias, y así ponemos en tus manos, Padre, que sea usted bendiciendo la ofrenda, Señor, bendiciendo a aquel dador alegre, bendiciendo a aquel que quizás no tenga, Señor, sea usted proveyendo, Padre. Y si hay tiempo, lo ponemos también en sus manos y todo lo hacemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar un cantito ahí en los agregados y damos lugar a la palabra del Señor. Jehová es mi pastor. Y es a través de esa sangre que fue derramada allá en la cruz del Calvario.
poder estar en el santuario, aunque sabemos que tú te haces manifiesto para poder bendecir a tu pueblo. Padre, no importa cuál sea el problema, la dificultad, la necesidad, Padre, tú estás presto para poder suplir. Padre, tú conoces cada una de nuestras necesidades. Antes que nosotros las pidamos, tú ya las conoces. Padre, te damos gracias, pedimos que tomes el control de este servicio, pedimos que toda atmósfera negativa pueda ser puesta a un lado y que esa atmósfera santa, Padre, de ese Dios santo, pueda manifestarse en esta tarde. Padre, pedimos que tu gracia pueda ser con cada uno de nosotros. Estás tú bendiciendo esa lectura de tu palabra. Padre, lo que vamos a estar leyendo, de lo que tú ya hablaste a través del séptimo mensajero, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Para mí es un privilegio poderles saludar a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así también saludamos a aquellos que nos ven a través del internet, esperando que Dios les pueda bendecir y al escuchar la palabra. Bien, estamos más que contentos al estar en este lugar. Sabemos que es el lugar donde el creyente tiene que estar para poder adorar, bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo y poder venir a escuchar de su santa palabra. Vamos a leer la palabra del Señor allí en el libro de Job. ¿Lo tienen? Job, capítulo 42, versículo 8. Es la escritura que el profeta toma para poder hablar de este tema, que le titula Por él yo aceptaré. ¿Lo tienen? Versículo 8 del capítulo 42 dice así: Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrece holocausto dice por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud con mi siervo Job. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Vamos a seguir meditando de este mensaje que el profeta le titula Por él yo aceptaré. Espero que Dios nos pueda bendecir en esta tarde. De hecho, el propósito de acercarnos a este lugar es para poder recibir bendición. Y sabemos que hay uno quien puede bendecirnos y ese es Dios. Entonces vemos que a Él acudimos cuando hay problemas, cuando hay dificultad, cuando hay necesidad. Tenemos a quien acudir y es aquel que pagó el precio por cada uno de nosotros. Sabemos que Él es esa protección de cada una de nuestras vidas. Él es el refugio para cada uno de esos que hemos sido llamados. Entonces vemos que no estamos a la deriva, sino que tenemos a alguien, vea usted, que está presto para poder bendecir cada una de nuestras vidas. Ese es el por qué nos allegamos a este lugar, porque sabemos que hay una fuente a donde nosotros poder acudir y poder ser saciados. Si no fuera de esa manera, pues en vano estuviéramos en este lugar. Pero como creyentes sabemos que hay un lugar de seguridad y ese lugar es nuestro Señor Jesucristo, que siempre está presto para podernos bendecir y sacarnos de cualquier dificultad. Ese que pudo sacar de la dificultad al apóstol Pedro, vemos que Pedro estaba en una condición tremenda cuando él vemos que iba caminando sobre las aguas. Algo aconteció en Pedro que a la duda entró, o las olas las vio grandes, y vemos que él empezó a hundirse. Pero él sabía que ahí estaba el que lo podía rescatar, y vemos que él clama a ese Dios todopoderoso: Señor, sálvame. Ve, porque él sabía que él lo podía hacer, y vemos que Dios nomás extendió
extendió su mano y lo levantó. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él puede darnos la mano a cada uno de nosotros y levantarnos de cualquier dificultad, pero tenemos que creer que Él lo puede hacer. ¿Creen ustedes que lo puede hacer? Bien, Él lo puede hacer. Entonces vemos que es una bendición poder estar en la casa del Señor para podernos allegar a Él y poder pedir por cada una de nuestras necesidades. Bien, estamos hablando de lo de Job, la prueba que le llegó a Job. Vemos que Dios es la protección de cada una de nuestras vidas, y Dios era la protección de Job. Ese es el por qué Satanás no podía venir y vea usted y hacer que Job cayera, porque vemos que Dios le había puesto un cerco de seguridad. Era Dios mismo protegiendo a Job. Y es ese Dios mismo quien nos protege a cada uno de nosotros. Pero cuando Dios quiere tentarnos o que la prueba venga, vemos que abre el cerco a Satanás para que Satanás pueda hacerlo. Pero Dios tiene confianza en sus hijos y sus hijas, que ellos están aferrados a esa palabra y no le van a fallar. Dios tenía confianza en Job, que Job no se iba a desviar, sino que él se iba a mantener creyendo en ese Dios. Y vemos que fue una prueba fuerte, difícil, pero vemos que Dios tenía confianza en Job. Dios le prueba a Satanás que él tiene hijos e hijas que creen completamente en él. Si Dios lo hizo allá probando a sus hijos, cree que Él lo hace en el tiempo que nosotros estamos viviendo de la misma manera. Ese es el por qué la prueba viene, para mostrarle al diablo que hay hijos e hijas de Dios valientes, que se quedan con la palabra. Dice, ahora observen ese hombre que había pasado por prueba, ese hombre que había sido purgado. O sea, acá usted la purga, sabemos para qué sirve, es una limpieza. Dice, externo de limpieza por medio de un ritual, o interno, como la santificación por medio de una expiación. Dios no estaba tratando con un pecador ahora, Él estaba tratando con un santo, ¿ve? Un hombre que había sido santificado por Dios. Se necesita esa bendición en cada uno de nosotros. Sabemos que es un proceso: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Cada hijo, cada hija, tenemos que pasar ese proceso para poder ser llenos del Espíritu Santo. Ven un hombre que había sido santificado por Dios. Ve, aquí está la cosa, probándole a Satanás que había mortales que le servirían a él frente al conflicto. Dios lo hizo allá y Dios lo hace en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Dios le prueba a Satanás que hay mortales que le servirán a él frente al conflicto, frente a la prueba, frente a la dificultad. Ese es el por qué tenemos que ser tentados, porque Dios tiene que probarle a Satanás que hay creyentes. Bendito sea su nombre. ¿No se siente bien usted satisfecho al saber que usted es uno de ellos, de esos creyentes que aman a Dios, que se paran por la palabra, que están anclados en la palabra? Bendito sea su nombre. Y él dijo, tú hablas, hablando de lo que la esposa le había dicho, y él dijo, tú hablas como una mujer fatua. Ahora él nunca dijo que ella era una fatua, él dijo que ella habló como una mujer fatua. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ve usted qué firmeza de Job? Él sabía que era Dios el que lo había bendecido. Sabemos que tenía mucho ganado, él tenía mucho quizás terreno, tenía muchos siervos que trabajaban en ciertas ramas, y ve usted, Job había sido bendecido no solamente natural, sino espiritual. Vemos que dice que la gente llegaba a pedir consejo a Job, y vemos que le tenían confianza a Job porque daba buenos consejos. Entonces vemos que él había sido bendecido natural y espiritualmente. Pero vemos que la prueba llegó y todo le fue quitado, y ahí
donde Job dijo, del Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Vea usted cómo se para un hijo, una hija de Dios. Él reconoce que todo está en las manos de Dios, y si es la voluntad de Dios, tenemos que aceptarlo. Que sea el Señor quien nos pueda ayudar. Aquí vienen estos buenos consejeros o miembros de iglesia. Job maldijo el día en que nació. Él dijo que las estrellas no brillen en la noche, o el sol en el día. Pero él no maldijo a Dios. Dice allí, Satanás lo llevó hasta el mismo momento en que se sentía a lo último de su ruinosa desgracia. Vemos que había llegado a lo último. Verá usted, pero que sea el Señor que nos ayude. Pruebas fuertes, pero sabemos que Dios no nos ha dejado solos. Dios estará allí para podernos sostener, para podernos dar la paciencia, para poder soportar la prueba que pueda venir. De hecho, fue Dios obrando en la vida de Job, para que él pudiera soportar esa prueba tan enorme, tan grande. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Vea usted, al ser probado, que Dios pueda sostenernos y así poder bendecir siempre el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego vinieron algunos de sus amigos y en lugar de consolarlo, lo acusaron de ser un pecador. Viendo las condiciones en que estaba Job, vemos que ellos tenían que tratar, vea usted, de darle consuelo a Job, de poderle dar ánimo a Job, pero vemos que lo hicieron a lo contrario. Vemos que lo desanimaban, vemos que decían, tú estás en pecado, ese es el porqué, te ha venido esto y lo otro y lo otro. Luego vinieron algunos de sus amigos y en lugar de consolarlo, lo acusaron de ser un pecador secreto. Como si pudieran acusar, dice, vea, el profeta trae un ejemplo de los enfermos que estaban allí, como si pudieran acusar a esta mujer aquí en la silla de ruedas, al joven que está allí en la cama, al pequeño niño espástico, al padre que está parado allí, tal vez siendo un pecador secreto, algo que usted ha hecho. Eso no siempre, dice, ese no es siempre el caso. Entonces, que Dios nos ayude. Porque es bien fácil decir a usted, quienes que no se detiene, algo le pasa a alguien y dice, no, es que está mal, es que está pecando, es que es lo otro. Yo pienso que cuando alguien piensa de esa manera, tiene que arrodillarse y pedirle perdón a Dios. Porque podemos estar hablando cosas que no son. A veces sí, pero a veces no. Pero no nos conviene a nosotros juzgar, es cosa de Dios. Por eso dice, como si pudieran acusar a esta mujer aquí en la silla de ruedas, al joven que está allí en la cama, al pequeño niño espástico, al padre que está parado allí, tal vez siendo un pecador secreto, algo que usted ha hecho. Ese no es siempre el caso. Entonces debemos de guardar silencio, no decir nada, sino orar por esa persona. Jesús dijo una vez, los discípulos dijeron, ¿quién pecó? Eso está en la Biblia. Sabemos que vinieron y dijeron, ¿quién pecó? Se lo dijeron a Jesús y Jesús dijo, no pecó él, ni pecaron sus padres, sino para que Dios se pudiera manifestar. Entonces vemos que hay propósito, el por qué sucede esto y lo otro. No es porque la culpa la tenga la persona o la familia, sino ha sido la voluntad de Dios, porque Dios quiere manifestarse. Jesús dijo una vez, los discípulos dijeron, ¿quién pecó? El ciego, dice él, su padre, su madre. Dijo en este caso, ninguno de ellos pecó, dice. Jesús dijo eso. En este caso, ninguno de ellos pecó, sino para que la gloria y las obras de Dios se manifiesten. A veces ese es el propósito del problema, de la enfermedad que nos viene. Dios quiere manifestarse, Dios quiere darse a conocer que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro salvador, que en Él está el poder para poder bendecirnos y para que nosotros veamos que Él es el Dios todopoderoso. Entonces vemos que ese es el problema.
Él dijo en este caso: ninguno de ellos pecó, sino para que la gloria y las obras de Dios se manifiesten. Y vemos que están dos escrituras acá, Hebreos 12:8, a donde nos dice, si gusta, lo buscan. Y primera de Pedro 1:23 dice así, Hebreos 12:8: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, para ustedes, ese es el por qué tenemos que ser probados. Ese es el por qué la dificultad viene, porque si cada hijo, cada hija ha sido disciplinado, nosotros tenemos que ser disciplinados. No nos podemos librar de esa situación. En 1 Pedro 1:23 dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Job no había pecado, él sabía que no había pecado. Él no había pecado, por lo que no le confesaba, dice, por lo que no lo confesaba, porque no había pecado en lo absoluto, pero Dios lo estaba realmente probando, poniendo a prueba. Todo hijo que viene a Dios tiene que ser disciplinado. Y yo creo que cada cristiano que ha nacido de nuevo tiene que pasar por esas pruebas. Que Dios nos ayude. A usted no nos podemos librar. A usted tiene que venir esas pruebas, y quizás a veces pruebas fuertes, pero vemos que Dios tiene confianza en sus hijos y sus hijas, así como Dios tuvo confianza en Job. Él tiene confianza en sus hijos y sus hijas en el tiempo de la tarde. Así como ellos fueron probados, nosotros tenemos que ser probados. Entonces vemos que sea el Señor que nos ayude, que la prueba tiene que venir. Que Dios nos ayude. Yo creo que cada cristiano que ha nacido de nuevo tiene que pasar por esa prueba. Todo hijo que viene a Dios debe de ser primeramente disciplinado, santificado, purgado. Que Dios nos ayude. Eso es lo que pasó con Job. Él tuvo que ser purgado, él tuvo que ser limpiado, para Dios bendecirlo, da usted al doble. Eso es correcto. Si no pueden soportar la corrección del Señor, entonces llegan a ser un bastardo o un hijo ilegítimo. Entonces vea usted que al final tenemos que ser probados. Y ese es el porqué, esto y lo otro. A veces nosotros no entendemos, vea usted en el principio, el por qué suceden las cosas. La cosa es que estamos siendo purgados. ¿Y qué pasa esto? ¿Y qué pasa el otro? ¿Qué problema de esto? Y ve usted, la enfermedad llega y todo eso. Pero vemos que estamos siendo purgados. El porqué de la familia y tantas situaciones. Ve usted, pero es una señal que somos hijos e hijas de Dios y que estamos siendo purgados. Como digo, aquel que no está siendo probado es de preocuparse. Ve usted que todo le va bien, que está bien alentado, que tiene buen trabajo, que tiene dinero suficiente en la bolsa, y ve usted, y hay quienes que dicen que vida para ser eterna. Pero ve usted, Dios no obra de esa manera. Ve usted, cada hijo, cada hija de Dios tiene que ser para poder recibir esa bendición de los otros. Eso es correcto. Si no pueden soportar la corrección del Señor, entonces llegan a ser un bastardo o un hijo ilegítimo. Usted reclama que Dios es su padre y usted no sabe nada de él. Que Dios nos ayude. A usted debemos de saber algo de él, algo que ha impactado, algo que usted ve que fue Dios el que obró y que Él es nuestro Padre. Pero si nunca hemos tenido esa experiencia, ¿cómo podemos decir? Él es mi Padre, Él es todopoderoso, Él es bueno. Si usted nunca ha estado en una condición de usted difícil y luego ser levantado nuevamente para poder decir: mi Padre me sanó, mi Padre me liberó de esto, mi Padre
bueno, ¿cómo lo va a decir usted si nunca ha recibido la bendición? Usted no sabe nada de él, dice. Un hijo verdadero, genuino, nacido de nuevo de Dios, se mantiene firme. Que Dios nos ayude. Ese es el por qué se necesita el nuevo nacimiento. ¿Ya usted? Porque cuando recibimos el nuevo nacimiento, eso lo hace a usted ser una persona diferente, es una nueva criatura, todas las cosas cambian, nuestras actitudes son diferentes. Entonces vemos que necesitamos esa experiencia de nacer de nuevo. Un hijo verdadero, genuino, nacido de nuevo de Dios, se mantiene firme. Vea usted, es estable, no anda para allá ni para acá. No es llevado por vientos de doctrina, por las olas del mar. Él se mantiene firme porque él sabe lo que ha recibido, lo que Dios le ha dado, la experiencia que él tiene. Él ha nacido de nuevo. Entonces vemos que él es un hijo, una hija de Dios estable, firme. Que sea el Señor que nos ayude. Estamos sembrados con la simiente incorruptible de Dios. Ella no puede perecer. ¿Ven lo que quiero decir? Dice. Ahora, si usted tiene una manera que usted dice de altibajos y altibajos, que Dios nos ayude. De que no hay algo estable, sino que estamos arriba y estamos abajo. Decimos que creemos y al rato dudamos y estamos en esos altibajos. Que Dios nos pueda ayudar. Y vemos que nunca estamos firmes porque estamos en esa situación horrible de queriendo servir al Señor y queriendo estar con Mamón. Ve usted, y no nos decidimos, y ese es el por qué estamos en altas y bajas. Pero un creyente nacido de nuevo, él está firme, él está anclado en la palabra del Señor, él ha hallado el lugar de seguridad y eso lo hace actuar de esa manera. Que Dios nos ayude a tener esa experiencia. Dice ahora, si usted tiene una manera que usted dice de altibajos y altibajos, déjalo que usted dice, yo le aconsejaría que fuera a Dios y que se quede allí hasta que realmente haya nacido de nuevo. No podemos estar en esa situación de altas y bajas. Pero usted y nunca decidirnos, sino estar en esa condición todo el tiempo. Ve usted, ve el consejo que el profeta da. Yo le aconsejaría que fuera a Dios y que se quede allí hasta que realmente haya nacido de nuevo. O sea, tenemos que tener esa experiencia. Si no hay esa experiencia en nosotros de nacer de nuevo, estaremos en esa situación horrible de alti y bajos, de alti y bajos. Que Dios nos ayude. No es una cosa buena estar de esa manera. Tenemos que tomar una decisión. Vea usted, bien, entramos con todo. Vea usted a buscar más de Dios y tener esa experiencia, o dejar esta situación e irnos, vea usted, al otro lado. Es una decisión. Que Dios nos ayude a tomar la decisión correcta y poder buscar ese nuevo nacimiento. Yo le aconsejaría que fuera a Dios y que se quede allí hasta que realmente haya nacido de nuevo. Cuando llegan las pruebas, los problemas, las angustias y las decepciones, algo sostiene. ¡Qué bendición! Cuando usted tiene esa experiencia de que ha nacido de nuevo, y cuando las pruebas llegan, las dificultades llegan, las angustias, las decepciones, algo sostiene. No es usted sosteniéndose, algo sosteniéndolo a usted. ¿Ve? No es una cuestión de si yo me sostengo o no, es una cuestión de si Él sostiene o no. No es mirarme a mí, es mirarlo a Él. Él es el lugar. Él es el ancla, a donde el creyente puede estar seguro. Él es nuestro refugio, a donde nosotros podemos acudir y poder estar seguros. Como en el tiempo de Noé, sabemos que el arca era el lugar de seguridad, en lo natural. Entonces vemos que todo aquel que estaba en el arca estaba salvo.
ve la destrucción vino, aquellos que estaban dentro fueron los que se salvaron, todos los que estaban fuera del arca perecieron. Había un lugar de seguridad, había, vea usted, un lugar de refugio en ese tiempo, y ese era el arca, porque era algo que Dios le había dicho a Noé que la construyera, y él había dicho que solamente allí había protección. Hoy el arca es nuestro Señor Jesucristo. Allí tenemos que estar nosotros dentro de ese arca, dentro de nuestro Señor Jesucristo, y poder ser salvos de toda situación. Solamente en Él hay seguridad. Pero si estamos en esos altibajos, de si no hay seguridad en nosotros, vea usted, cualquier cosa puede acontecer. Cualquier corriente nos lleva. Vea usted, cualquier desastre va a venir. Y vea usted, será lamentable. Que Dios nos ayude a estar dentro del arca. Allí hay seguridad. Dice así: no es mirarme a mí, es mirarlo a Él. Él es el único. Y luego nos trae algo acá y dice: sí, dice, si yo, un hombre vino aquí no hace mucho, dijo, hermano Branham, hermano Branham, no soy digno de ser salvo. Que Dios nos ayude. ¿Somos dignos nosotros de ser salvos? No somos dignos. De Él es digno y su gracia nos alcanzó. Nosotros nunca seríamos dignos. Sabemos que obtenemos esas bendiciones a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces vemos que este personaje le declaró al profeta que no era digno de ser salvo. Y el profeta le dice: yo dije, no, usted no lo es. Claro, no lo somos, no somos dignos. Pero dijo: no, usted no lo es. Y él empezó a llorar. Digo, entonces, si no soy digno, todo está perdido. Entonces él empezó a llorar, dijo: he intentado ser salvo desde 1940. Él dijo: pero me he hallado indigno. Y de hecho, como humanos, somos indignos. Desde 1940 había intentado él. Él dijo: pero me he hallado indigno. Yo dije: usted nunca será digno. Nunca seremos dignos. Es la gracia de Dios la que tiene que dignificarse. Yo dije: usted nunca será digno. Él dijo: entonces nunca podré ser salvo. Yo dije: no es usted, es Él. Él es el digno. ¿Ven? Dios no lo ve a usted, Él lo ve a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Dice: Dios no lo ve a usted, Él lo ve a Él. Si usted puede hallar una falta en Él, entonces usted no puede ser salvo. Pero si no hay falta en Él, entonces usted está bien. El defecto que usted halle en Él está sobre usted. Pero si no hay defecto en usted, dice, en Él, entonces no hay defecto en usted. Si no hay defecto en Él, no hay defecto en nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por nosotros. El justo murió por nosotros. ¡Qué bendición! Por eso está el corito que él dice: sublime gracia. Sabemos que fue la gracia de Dios. Vea usted la que se extendió con cada uno de nosotros. Nunca nosotros podríamos lograrlo. Si fue a través de Él que Él lo logró. Él se manifestó. Él ofrendó su vida para podernos respetar a cada uno de nosotros. Dice, y luego él lo entendió. Él dijo: lo veo, hermano Branham, lo veo. Él quería gritar. Le dije: primero arréglese, luego eso ocurrirá después. ¿Lo ve? Vemos que él se emocionó al ver que ha sido la gracia de Dios. No somos nosotros, sino que fue Él quien lo hizo. Entonces ahí Job, después de saber que él no había pecado contra Dios, pero si un hombre es sincero, una persona es sincera, una madre que trae a su bebé aquí, un hombre ciego sentado aquí, sosteniendo su bastón, sentado frente a mí, una señora sentada aquí con aparatos ortopédicos en sus extremidades y muletas diferentes tendidos alrededor,
parece una mujer tendida por aquí, que probablemente se está muriendo, yo no sé, en una condición moribunda. Otro postrado aquí, solo miren eso. Tal vez algunos, tal vez están sentados en esa audiencia, allí con problemas de corazón que partirán antes que cualquiera de ellos. El problema del corazón es el enemigo número 1. ¿A usted? Vemos que de presto la persona cae muerta, ve sin antes haber sabido que estaba enfermo, padeciendo de esto y del otro, algo se alteró en el momento y ve, se cae en su brazo. Entonces, que sea el Señor que nos ayude a estar bien con Dios, porque no sabemos cuándo la muerte nos va a enfrentar. A veces nosotros pensamos que alguien que está enfermito, vea usted que se va a ir luego, y a veces se puede ir uno más luego que alguien que está de esa manera. Esa persona puede seguir y seguir. Ve a alguien que se ve bien, normal, joven, ve con su fortaleza y todo eso, vea usted, caen problemas de corazón. Algo aconteció y allí quedó. Pero que sea el Señor que nos ayude a estar bien con Dios. Ese no sería problema. La cosa es estar bien con Dios. Y el problema de ellos es estar mal con Dios. Ve que la muerte nos encare y no estar bien con Dios, pues será lamentable. Pero Dios nos da la oportunidad para que nosotros busquemos de Él y estemos a cuenta. La Escritura dice: venid y está a cuenta, ve con Dios. Venid, ve si tus pecados fueren negros, rojos, vienen a ser como blanca lana. Entonces Él nos hace el llamado para poder estar a cuentas. Y cuando Dios lo llama a uno y estamos bien con Dios, pues la muerte puede venir, no hay ningún problema. Porque sabemos que Dios ha preparado un cuerpo nuevo, lo cual no es como este, lleno de sufrimiento, de dolores, de decepciones, de angustia, a usted, desesperados, en tantas cosas. Pero ese que Dios ha preparado es especial. Pero Dios tiene que cumplir su promesa para poder ser Dios. Vemos que Dios cumple su palabra. Dios cumple lo que Él ha prometido. Sabemos que hay tantas promesas, más de 600 promesas, y fue Dios quien las prometió. Y si es Dios, Él cumple su promesa. Y que sea el Señor que nos ayude como beneficiarios nosotros de esas bendiciones. Venir y creer que Dios es el que lo ha prometido y que esa bendición es para mí y para cada uno de ustedes. Vemos que Dios está por cumplir lo que Él ha prometido. Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Dios quiere suplir cada una de nuestras necesidades, pero nosotros tenemos que allegarnos a Él. Nosotros tenemos que acercarnos a Él y reconocer que todo lo que Él posee es nuestro, nos pertenece a nosotros como hijos e hijas. Nosotros somos los herederos de todas las bendiciones que Dios posee. Él está por bendecirnos, por darnos de todas esas bendiciones, pero nosotros tenemos de buscar por ellas. Debemos de creer que esas no pertenecen. Pero Dios tiene que cumplir su promesa para poder ser Dios. O sea, tiene que cumplirlas. ¿Ve por qué las prometió? Y Él tiene que cumplirlas. Porque si no las cumple, entonces no sería Dios que haya prometido ver tantas bendiciones. Entonces Él tiene, dice así, que cumplir su promesa para poder ser Dios. Él no cumple su promesa. Dice, si Él no cumple su promesa, entonces Él no es Dios. Ahora lo principal es averiguar si es la voluntad de Dios. Y voy a decir, sí, es fácil. Si Dios dijera, o sea, que si Dios dice algo, que va a acontecer algo el día de mañana, y Dios lo dice, va a ser de esa manera, porque Dios cumple lo que promete. Si Dios dijera, mañana descenderé aquí a esta audiencia, y nos quedamos aquí, y en verdad sabemos que fue el Hijo de Dios, dice, supiéramos que fue Él, y que dijo, no se vaya ninguno de ustedes, mañana
va a ser de esa manera. Y dice el profeta así: bueno, sería fácil para mí irme a casa y solo irme a la cama y decir: mañana no voy a salir porque va a llover todo el día. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Entonces no es difícil, dice, para mí, dice, bueno, sería fácil para mí irme a casa y solo irme a la cama y decir: mañana no voy a salir porque va a llover todo el día, ¿ven? Porque si Él lo dice, va a llover. Espero que lo hayamos entendido. O sea que si la palabra de Dios nos dice algo, es de esa manera como Dios nos dijo que se va a cumplir. ¿No lo creen? Dice, hace la pregunta. ¿No lo creen? Dice, lo que saben que es la voluntad de Dios, entonces ustedes pueden mirar en la palabra de Dios aquí y hallar la voluntad de Dios para ustedes. ¿No lo creen? Dice, que Dios nos ayude. Sabemos que si Dios lo dice, el creyente lo cree. Ahora Job sabía que no había pecado. O sea, Job, él estaba consciente que esa prueba le llegó. Él era un hijo de Dios y él tenía que ser probado, tenía que ser disciplinado. Y Dios tenía confianza en su hijo, que él se iba a quedar firme con lo que creía de usted y no iba a fallar, porque él era un hijo de Dios. Que Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros. Dice así: ahora Job sabía que no había pecado. Por lo tanto, después de todas esas pruebas y todo ese problema, Job simplemente siguió aferrándose. Que Dios nos ayude. Esa es la manera en que nosotros debemos de mantenernos, aferrándonos a la palabra y saber que Dios es nuestro Padre y que Él sabe lo que está haciendo. Dice así: Job simplemente siguió aferrándose. Había algo al respecto que él sabía, que Dios lo amaba y él amaba a Dios. Que Dios nos pueda ayudar. Vemos que esto está tremendo. Ve usted el problema que le había venido. Ve usted la prueba grande que le había venido. Lo que Job estaba sufriendo. Pero aún con todo eso, Job sabía que Dios lo amaba. Que Dios nos pueda ayudar. En los momentos difíciles, cuando nosotros estamos siendo probados, que problemas aquí, que problemas allá, que esto y lo otro, que la familia, que esto, que los vecinos y que tantas cosas, que la enfermedad llega, de estar confiando usted que Dios lo ama. Nunca pensar lo contrario y decir: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué solo a mí? Sino que Dios nos dé paciencia y saber que Dios nos ama. Job sabía que Dios lo amaba. Dice así, dice así: había algo que él sabía, que Dios lo amaba y él amaba a Dios. Que Dios nos ayude en esos momentos difíciles de ver que Dios nos ama y que nosotros le amamos a Dios. Ese es porque Job dijo: Dios quitó, que sea el nombre del Señor bendito. ¿Podríamos decir nosotros lo mismo? Que Dios nos ayude. Da usted para poder saber que Él nos sigue amando. Dios nos ama y nosotros debemos de amarle a Él. En las dificultades, en las pruebas, ya sea que nos va bien o mal, debemos de amarle a Él. Ahora noten, después de un tiempo, desde el este vino un pequeño príncipe llamado Eliú, que significa representado, que representa a Jesucristo. Ahora, cuando vino a él, dijo: no tengas en poco mi juventud. Que Dios nos ayude a ver cómo le llegó. No tenga poco en mi juventud, porque soy más joven que tú, Job. Tú eres un anciano sabio, probablemente de más de 150 o de 100 años o algo así. Yo tal vez solo sea un joven, pero no tengas en poco mi juventud. Y sabemos que la tenía difícil después. Sabemos que Job tuvo que orar por ellos, porque Dios respetaba a su siervo Job. Primero él comenzó a corregir a Job acerca de dónde se había equivocado, o sea, mostrándole
que Job se había equivocado y la cosa de acusar a Dios. Luego, cuando comenzó a hablarle, no como un pecador, esto es lo que me gusta, no como un pecador, y Job comienza a decir, dice muy bien, hay esperanza de un árbol si muere. Vemos que Job se inspiraba cuando él veía que un árbol era cortado y luego que ese árbol echaba retoño. Y ve usted, entonces sabía que algo tenía que acontecer a él. Muy bien, hay esperanza de un árbol si muere, o si una flor muere, pues se le caen sus pequeños pétalos y la pequeña semilla baja a la tierra y vienen las lluvias y la entierran como una procesión fúnebre, llorando desde los cielos, y esa pequeña semilla yace allí y se revienta y la pulpa se acaba y todo desaparece. Entonces, pero ¿es el final de la flor? No, Señor. Vemos que se entierra y cuando viene otra vez la atmósfera, el clima, vemos que eso se levanta de nuevo. Dice así, ¿es ese el final de la flor? No, Señor. Ustedes, mujeres de Indiana, que plantan sus flores, ustedes no tienen que preocuparse por eso. Una pequeña semilla sale de allí y la próxima primavera, aquí está otra vez esa flor. No hay nada en el mundo que la ciencia pueda encontrar allí con ese pequeño germen de vida. La pulpa se ha ido, la semilla se ha ido, las raíces están secas y todo, pero esa flor vuelve a vivir. Dios hizo una vía para que ella vuelva a vivir. Si Dios hizo una vía a través de esa flor, a través de la naturaleza, ¿cuánto Dios no iba a hacer una vía para que cada uno de nosotros pudiéramos resucitar y poder estar en una eternidad? Entonces vemos que habrá una resurrección, no importa lo que pueda acontecer a este cuerpo e ir al sepulcro, sabemos que habrá una resurrección, porque sabemos que es una promesa y sabemos quién hizo esa promesa. Habrá una resurrección. Dios hizo una vía para que ella vuelva a vivir. Y luego dice, bueno, si Él hizo una vía para que una flor vuelva a vivir, ¿qué de un hijo de Dios que está hecho a su imagen? Job dice, un hombre muere, y si Él entrega el espíritu, Él se ha ido. Sus hijos vienen a lamentarse o para honrar, y Él no lo percibe. Sabemos que ya estando muerto es de esa manera. Así sucesivamente. Yo no puedo entender. Veo una flor, una semilla enterrada, cobra vida. Veo morir la flor, se levanta de nuevo. Mas el hombre yace y entrega el espíritu. ¿A dónde está Él? ¿Ven? Él ya no se levanta. Esa era la pregunta de Job. Y vea usted lo que le contestó Eliú. Entonces Eliú intentó hacérselo comprender. Ahora voy a impartir esto solo en una forma infantil. Aquí, el profeta dándolo de una manera sencilla. Ahora él dijo, Job, lo que Eliú le pudo haber dicho, Job, tú estás observando esas flores. Ellas están en la manera de Dios. Solamente fíjese cómo se lo mostró. Como quien dice, las flores no han pecado. Por eso esas flores vuelven a salir. Ahora él dijo, Job, tú estás observando esas flores. Ellas están a la manera de Dios. Ellas no han pecado. No hay nada en ellas que haya pecado. Pero el hombre pecó. Y esa es la razón por la que no lo ve ya más cuando muere. Pero sin embargo, Job dice, viene uno, un justo, quien se parará en la brecha, pondrá sus manos sobre un hombre pecador y un Dios santo, y hará un puente, y se parará en su lugar, y hará intercesiones por él. Entonces el hombre se levantará de nuevo. Vemos que hay un puente que Dios hizo, y es a través de nuestro Señor Jesucristo, para poder venir y que haya una resurrección. Sabemos que hay una resurrección. Sabemos que Él lo prometió y Dios lo hizo en la cruz
al saber que hay un Dios todopoderoso, quien cuida de cada uno de nosotros. Vemos que le estaba mostrando a Job que la flor no había pecado, y ese es el por qué se levantaba. Pero vemos que Dios le mostró a Job que había un justo, y ese justo es nuestro Señor Jesucristo, que iba a abrir el camino, que iba a ser ese puente para que nosotros lo podamos obtener. ¿Le aman ustedes a Él? ¿Qué le aman a Él? Pónganse de pie, vamos a orar al Señor. Bondadoso y buen Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque tu presencia se hace manifiesta. Padre, no estamos huérfanos, fue una promesa y sabemos quién fue el que hizo la promesa, el que hace y cumple. Padre, tú dijiste que no nos ibas a dejar huérfanos, que nos enviaría el Consolador, y sabemos que el Consolador está en medio nuestro para podernos, Padre, impulsar, para podernos fortalecer, para podernos sacar adelante, para poder quitar toda duda que pueda haber en nuestras mentes. Padre, hay un Dios quien cuida de cada una de nuestras vidas. Padre, que tu gracia siga siendo con cada uno de nosotros y que podamos ser gente estable, gente completamente entregada, gente rendida, gente que cree en Dios, así como Job. No importaba los problemas que pudieran venir, las dificultades, la enfermedad, no importaba lo que su esposa le pudiera decir, Job se aferraba a ti, porque él sabía que había un Dios todopoderoso. Padre, ayúdanos a estar aferrados a ti y creer en ese Dios que creó los cielos y la tierra. Padre, que no estamos huérfanos, sino que tú estás en medio nuestro para poder guiar cada una de nuestras vidas. Padre, te damos gracias por la oportunidad. Padre, te damos gracias por tu presencia y esperamos que tú nos sigas bendiciendo durante el servicio. Te lo pedimos todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, siempre oramos por las necesidades que se hagan presentes. Sabemos que es un culto de oración cuando podemos venir y pedirle a Dios lo que estamos necesitando. Sabemos que somos un pueblo necesitado, pero creemos que hay un Dios que está para poder suplir cada una de nuestras necesidades. Si no hubiera, pues sabemos que hay tanto que pedirle a Dios. Sabemos que estamos en una caminata y necesitamos de la presencia de nuestro Dios para poder pegar el próximo paso.